Buenas noches, Ecuador. Estoy aquí cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva. También vamos a revisar con fact-checking en www.elnuevoecuador.es y www.elviejoecuador.es. ¿Quiénes son los mentirosos y quiénes están enrumbando al Ecuador hacia el progreso? Muchas gracias. Candidato Pillería, usted, cito, en seguridad dijo, en seguridad hay que cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Va a irse en contra del mandato popular? ¿Va a irse en contra de la consulta popular? Al contrario, lo que vamos a hacer es a fortalecer para que no sea algo como excepción, como un estado de excepción, algo excepcional. Lo que necesitamos es optimizar nuestros recursos. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? 90 segundos a partir de ahora, candidato. Sí, estoy de acuerdo desde los 15 años. Pero tenemos que trabajar como Estado, como lo estamos haciendo ahora. Primero, debemos de también resaltar las cifras. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. La protección de las fronteras, lo que dicen, de bloquear las fronteras para extranjeros pidiendo pasado judicial. Eso lo estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole la seguridad a los puertos. Hemos sido premiados por la Unión Europea y por los Estados Unidos por lo que estamos haciendo en los puertos. Al mismo tiempo le hemos dado el respeto a las Fuerzas Armadas y a la policía que se necesita, en vez de solo andarlo atacando, como lo ha hecho gran parte de este panel. Nosotros debemos de también entender que las familias de los militares y de las policías son importantes. Y sobre mujeres, somos el gobierno más femenino y de mayor paridad de la historia del Ecuador. Eso lo pueden ver en números, lo pueden ver en las páginas que mencioné al inicio. Y eso sí, debemos entender que la corrupción tiene que cortarse, sea hombre, sea mujer. Eso de ahí va a hacernos cambiar como país. Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. No hubo ninguna pregunta ahí. Pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado en un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. Candidato, usted en el debate anterior indicó que iba a construir una barcaza en alta mar y también varias cárceles, 2 cárceles en 200 días. Adicionalmente también que iba a deportar a miles de delincuentes. ¿Qué pasó? Hemos solicitado la deportación de 1.600 presos colombianos, asimismo más de 1.200 presos venezolanos. Depende también de la nación que los recibe. Segundo, hemos construido la cárcel del Encuentro. Para esos funcionarios corruptos del gobierno pasado, ahí los vamos a meter. También vamos a construir la cárcel de Anconcito, de mediana seguridad, para poder descongestionar la penitenciaría del litoral. Candidato Escala, ¿qué va a hacer con la cantidad de sueldos dorados que existen hoy en día en las empresas públicas y en ciertas funciones del Estado? Una muletilla que usted no ha podido demostrarla y hasta ahora no ha podido combatirla. Es parte de la corrupción de su gobierno. Daniel ha fracasado en seguridad. Recortaste 2.000 millones de dólares de educación y salud. Tus apagones le costaron el empleo a más de 240.000 personas. Mientras tú defiendes privilegios, nosotros defendemos derechos. Fracaso es llevar 25 años con un mismo mensaje que todavía nadie lo apoya. Usted planea eliminar el subsidio eléctrico a las mineras y grandes empresas. Quería preguntarle si está al tanto del decreto 367, donde ya hicimos lo que plantea. Todos tus decretos son atentatorios a los intereses de la nación y de la patria. Y en mi gobierno lo vamos a derogar con el propósito de defender el patrimonio estatal que tú estás rifando, estás vendiendo a la patria. En mi gobierno defenderemos a la patria y nuestros recursos. La pregunta planteada es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero
En 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad, entre otros? No vamos a subirle ninguna tarifa al pueblo, empezando por ahí. Segundo, veo que hay un total desconocimiento de lo que este gobierno ha hecho. Para nuevas propuestas, uno tiene que entender qué es lo que está pasando ahora. El decreto 367 trata exactamente de eso. Eliminamos los subsidios a las industrias grandes y a las mineras. También, otra cosa que hemos hecho y confirmado esta misma semana, es que en salud hemos firmado un acuerdo con Google y con HealthBird para la inteligencia artificial que tanto se habla. Ya lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en este gobierno. De esa manera volvemos ágil el Estado y lo volvemos eficiente, pero con acciones. En energía, de nuevo, total desconocimiento de lo que está pasando. Nosotros recuperamos en 500 megawatts el parque termoeléctrico, el cual no había sido mantenido por el gobierno pasado ni el anterior. Trajimos 3 barcazas, un adicional de 300 megawatts. Adicional a eso, dejaron botado Toachi y Pilatón. Bueno, terminamos el proyecto de Toachi y Pilatón que genera 210 megawatts adicionales. El proyecto también de Cardenillo, del cual se habló aquí, no cuesta 6.000 millones de dólares, señores. Cuesta 600 millones de dólares y va a producir en promedio unos 500 megas adicionales y hasta el informe final y lo vamos a concesionar o hacerlo de una manera de APP. Y en educación, ya dimos 110.000 becas, continuaremos con nuestro programa de becas. A ver, Daniel, hablas de eficiencia, pero nos siguen robando y matando. Negocios quebrados y miles de empleos perdidos por tus apagones. ¿Por qué no cobra los 93 millones la Corporación Novoa? O mejor dicho, ¿por qué no pagas? Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado. Vamos a invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica, del cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias. Con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada. Y mantener las cuentas en orden y cumplir con las deudas es lo que también da seguridad jurídica. Así va a haber tranquilidad para todos. A ver, Daniel, en la línea de defender la naturaleza y la vida, realizarías las concesiones mineras, aplicarías a las concesiones mineras unas auditorías para defender el agua y los... Cualquier explotación minera o petrolera tiene que regirse bajo las normas internacionales ambientales. Debemos de proteger el agua, uno de nuestros bienes más preciados como Estado y de la gente. Y debemos también generar empleo, pero nunca asustando a la inversión extranjera, que es la que va a generar empleo masivo en este país. Candidato Cueva, entonces, usted está diciendo que nosotros hicimos lo correcto en la reforma tributaria al dar deducciones tributarias al impuesto de la renta por la generación de empleo joven entre 18 y 29 años, así como egresados de universidades públicas. Lo que falta es el hacer. Y el hacer se puede demostrar cuando alguien es inepto y no puede lograrlo. Muchos de ustedes pueden generar muchísimas promesas de campaña. Que dice apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía corren sus 90 segundos a partir de ahora? Ecuatorianos, para gobernar se necesita primero entender, después decir y finalmente hacer. ¿Qué se necesita entender? Que hay muchas cosas que ya están en camino, pero toma más tiempo. La deducción tributaria es una realidad para la generación de empleo de jóvenes. Nosotros, contrario a las cifras que aquí se ha dicho, y gracias a Dios lo pueden ver en fact-checking en las páginas que los mencionamos, pueden ver, recibimos un Estado con 4.600 millones de dólares de atraso de pago del gobierno del encuentro. Hemos controlado la inflación, 1.7%. Así que lo que hablan de la canasta básica, pues no da con los números. También hemos incrementado las ventas en un 2.2%, hemos incrementado en 12% las exportaciones como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección, fue un año en el que podíamos asentar las bases para de ahí salir adelante. Repito, entender para poder decir y para poder hacer. Hay muchos casos aquí de gente que parece que ha leído el libro pero no lo entendió. Otra cosa esencial, necesitamos una asamblea que haga sentido. Parte también de la economía es la lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra la corrupción. Y aquí
pues se puede ver que algunos estuvieron a favor de eliminar la ley antipillos. Nosotros vamos a cortar la corrupción, generar 1 millón de empleos a final del próximo periodo y darle progreso al país. Daniel, ¿estás de acuerdo conmigo en una tasa de interés no mayor al 5% para los sectores agropecuarios, artesanal y pesquero y reducir fuertemente las tasas de interés de las tarjetas de crédito? Pienso que se debería de corregir los cobros excesivos y ayudar al agro, inclusive con tasas menores a eso, pero se debe también de prestar dinero para proyectos que hagan sentido y ayudar con asistencia técnica, con estudios de suelos a nuestros agricultores, con proyectos a nuestros emprendedores. Eso de ahí es esencial, prestar dinero a muy bajo interés, pero también en proyectos en el cual el Estado ayude a salir adelante a ese emprendedor o ese agricultor. Daniel, la crisis energética ha generado 249,000 desempleos. Yo te quiero preguntar lo que pregunta a todos los ecuatorianos. ¿Por qué tomaste decisiones tardes? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué sigues viviendo en la burbuja y no ves la realidad del país? De nuevo vemos cifras que no hacen sentido. Por favor, revisen en las páginas que mencionamos las cifras reales. No reaccionamos tarde, reaccionamos a tiempo. Y hoy en día, los culpables de la crisis energética están sentenciados por corrupción en las eléctricas. Se puede ver claramente en el caso Encuentro que el cuñado del expresidente, así mismo como el exgerente de CENEL, están sentenciados por corrupción. Nosotros vinimos a corregir lo que hicieron. Primero, muchas gracias, ecuatorianos, por acompañarme en esta discusión, en este debate que enriquece la democracia. Para asambleístas nacionales y provinciales, vota todo 7. Para parlamentarios andinos, vota todo 7. Para presidente y vicepresidenta, vota 7. Y al viejo Ecuador, bótalo a la basura.